Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Muy buenas tardes, jóvenes para los jóvenes. Nos encontramos hoy aquí para compartir desde la Academia Patricia Flores Danzas. Nos encontramos justamente con la directora, con la dueña, con la profesora Patricia Flores y también con los jóvenes que aprenden aquí a danzar, aprenden esta linda disciplina también que es tan importante para los jóvenes. Es una propuesta y sobre todo para ir conociendo, ¿verdad?, cómo los jóvenes pueden dedicar el tiempo libre, cómo pueden ir aprendiendo cosas nuevas y sobre todo meterse en este camino de una disciplina. Es tan importante, ¿verdad?, para nuestra juventud. Entonces, querida familia, hoy estamos compartiendo aquí. Muy buenas tardes, querida profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por invitarnos a participar en su programa que tiene una misión tan importante de transmitir a los jóvenes esa formación de mente, cuerpo y espíritu para todo ello que es el tesoro, nuestro futuro. Es muy lindo. Mismo. Felicitaciones, padre. Bueno, muchísimas gracias. Y estamos con eso justamente, por eso nos estamos acercando. Vamos a presentarnos primero aquí con estas chicas también. Vamos a comenzar. ¿Tu nombre? Buenas tardes, yo me llamo Samantha y tengo 17 años y llevo estudiando danza hace 11 años. ¿Hace 11 años? Sí. O sea, ¿cuántos añitos tenías cuando comenzaste? Si tenés 17 sí. Menos 11. 6 años y comenzaste. Sí. ¿Y se aprende bien a los 6 años? Sí. ¿Sí? Bueno, después entonces vamos a seguir conversando más, ¿verdad?, con Samantha. Y aquí la presentación. Buenas tardes, yo me llamo María Laura Ardén, tengo 16 años y llevo estudiando danza hace 11 años. 11 años también, María Laura. Sí. ¿Cuántos años entonces tenías? Menos 11. ¿Cuántos tenías? 5 años. 5 añitos, muy bien. Entonces vamos a compartir ya enseguida con estos jóvenes. Pero vamos a comenzar con la profesora, sobre todo aquí la profesora Patricia Flores, que es un poco la que lleva adelante, ¿verdad?, esta academia de danzas. Profesora, ¿cómo vienen los niños, sobre todo cuando van a comenzar aquí el arte, yo diría, ¿verdad?, el arte de la danza? ¿Vienen ya con ese deseo verdaderamente de aprender o algunas veces son medio empujados un poco por los papás, por la familia, normalmente? Bueno, nosotros recibimos niños desde los 3 años. De 3 a 5 años están en una etapa inicial, ¿verdad?, de iniciación, en donde comienzan con la parte de expresión corporal e introducción a lo que es la danza, al ballet, sobre todo. La parte académica comienza a los 7 años. Sí. La carrera de un bailarín es de 12 años, al igual que el periodo de los colegios. Sí. Y luego van terminando y escogen, ¿verdad?, dedicarse a esto o seguir otros estudios, ¿verdad? O sea, primero es un poco entusiasmarles, ¿verdad? O sea, porque Exacto. Si vienen así pequeñitos... Sí. Es una carrera larga que tiene muchas etapas de formación, no es solamente la parte de danza en sí, hay materias complementarias, teóricas también. ¿En serio? Hay formación creativa, tenemos competencias, solemos hacer viajes para competir. Y vamos creciendo, tenemos nuestros festivales anuales todos los años. Sí. Y bueno, en ese crecimiento de formación y creatividad, sacar lo que uno tiene también internamente, claro, explorar su cuerpo, transmitir al bailar. Ellas van no solamente lo académico, sino también aprendiendo a conocer esto, claro, estas danzas y estas disciplinas que nosotros tenemos acá para ofrecerles y a sacar todo lo que tienen dentro y sacarlo afuera. Acá no hay límites, ¿verdad? Eso es lo lindo, que cuando uno está bailando es libre, 100% claro, libre. No hay restricciones. O sea que ahí también ellos descubren al final como una vocación, ¿verdad? O sea, si dicen, voy a seguir o no voy a seguir. Bueno, con respecto a esto vamos a hablar un poco aquí con María Laura.
María Laura, vos hace 11 años que estás aquí, me estás diciendo. Sí. Comenzaste a los 5 años. ¿Y qué tal ahora? O sea, todo ese proceso que hiciste y ahora, ¿cómo te sentís? ¿Vos descubriste que te gustaría seguir con esto, ser profesora en el futuro? ¿O cómo estás con eso? Sí, yo no sé si quiero ser profesora, pero sí me gustaría entrar a una compañía, trabajar de esto y poder vivir de esto, digamos. ¿En serio? Sí. O sea, y aquí en Paraguay ya estuviste mirando un poco con Asunción. Sí, Hay posibilidades. sí, todo es trabajo y tratar de lograr todo siempre. Ya. Y hasta ahora todo lo lograste. ¿Eh? No todo, pero estamos esforzándonos siempre. Ya, qué bien. Bueno, eso es con María Laura. Y aquí con Samantha, ¿qué vos estás pensando para tu futuro? Yo tampoco tengo definido si es que quiero vivir o no de la danza, pero sí es algo que creo que me va a ayudar a complementarme como persona y si es que en algún momento se da la ocasión, trabajar en esto también. Claro. La profesora recién decía que ustedes también tienen otras asignaturas, ¿verdad? Complementarias. ¿Qué, por ejemplo, María Laura? Tenemos 6 años, tenemos música, educación musical. Ya. Y luego nos vamos al cursillo donde tenemos anatomía, historia del arte, maquillaje, coreografía, teatro y otras materias. ¿En serio? ¿Y de todas esas materias cuál te gusta más, María Laura? Maquillaje. Maquillaje. Espectacular. Me gustó eso. ¿Y vos, Samantha, con respecto a la música, qué tal lo andás? Bien, yo ¿Se también estudia? estoy haciendo el cursillo ahora. ¿Ah, sí? Cursillo. Pero, ¿en qué consiste ese estudio de la música? Es como la parte teórica de la danza. ¿Ah, O sea, sí? todos los conocimientos que se necesitan saber para ser ¿Qué, por ejemplo? A ver, profesor, por o sea, en la música, el compás, la melodía, el ritmo, claro, porque eso se necesita muchísimo, ¿verdad? Sí, para medir todo el tiempo, cuándo bailar y todo eso. Claro, para sincronizar. Sí. ¿Y qué tal en la sincronización? ¿Bien? Hay que Bien. practicar, hay que escuchar mucho. Sí, hay que escuchar muchísimo. ¿Qué es lo más difícil verdaderamente si es que uno tiene que hacer así dentro de la danza y la música? Porque usted tiene que ir bien detrás, ¿verdad? Yo considero que lo más difícil es controlar totalmente tu cuerpo y a la vez ser capaz de transmitir. Porque sí. muchas veces la mayoría de las bailarinas se quedan en la parte técnica, pero es muy importante también transmitir aquello que se baila. O sea, ¿qué en quiere eso decir? O sea, se consiste. vuelve medio fría y solamente hacer lo técnico, Sí. repite, pero entonces transmitir, ¿verdad? Sí. Qué interesante. ¿Y vos cómo te consideras en eso, Samantha? Y estoy trabajando todavía. ¿Estás trabajando? Porque es difícil, la Y verdad. eso siempre se trabaja, ¿verdad? Sí. Para representar a ese personaje. ¿Y vos, María Laura, qué tal con eso? Con la música y con la representación, como dice ella. Yo creo que lo más difícil es siempre tratar de estar al ritmo, que los pasos te entren en la música, digamos, y que no te quedes atrás ni adelante de la música. Y siempre tratando de transmitir, y eso es lo difícil. Claro. Muy bien, profesora. ¿Y quiénes son los que te ayudan aquí en esto? Tengo un equipo. Un equipo. Un equipo importante. Porque ahora de estoy escuchando que es trabajadores. una cosa mucho más compleja. Sí, había sí, sido. sí. Ellas están en la etapa de formación corporal sobre todo. Ahora, si bien tienen materias teóricas, lo que ellas después tienen que hacer es bailar, ¿verdad? Están en Claro, un periodo de claro. bailar, y luego van a ir enseñando, pero como la parte de enseñanza está un poco más adelante, no es que terminen acá y después ya se dedican a ser profesora y no a bailar, ¿verdad? El objetivo Claro, es claro. que, es quemar etapas, Sí, quemar sí, etapas. sí, sí, La etapa formativa, luego la parte de profesional de danza, estar, bailar, ir aprendiendo, ir estando en puestas escénicas y luego aquietarse, como Claro. yo ya estoy aquietada, Sí. y dedicarme 100% a la enseñanza. Claro, Igualmente tengo mis clases. Pero que bailaste tengo que- mucho vos, ¿o bailé no? mucho, ¿Eh? bailé mucho. Sigo bailando. Seguís bailando. Pero no ya a nivel profesional. Ah, Y ¿sí? tengo que mantenerme un poco, ¿verdad? Porque Claro, hay que claro, mostrar y claro. hay que estar al día. Claro. Porque todo evoluciona. Hay nuevas técnicas, hay nuevos métodos. Claro. Es un poco como los jugadores de fútbol, ¿verdad? También. Que juegan mucho y después se hacen también, directores técnicos. exacto. Exactamente. O sea que hay que bailar mucho, Así hay que mismo, ponerse al así ritmo, mismo, ya. después poder enseñar. Así mismo, padre. Y Todo va mejorando, las Sí. calidades van mejorando, hay más entrenamiento, se logra más.
Sí. Claro, claro. Entonces por ahí ellos estaban diciendo, bueno, hay que combinar, ¿verdad? El entrenamiento con la proyección. Claro. No solamente entrenamiento, no. ¿Para quién bailo? Bailo para un público y sacar el interior mío y proyectarlo, Ahora, que es lo con que respecto- llega al público. Sí. Otra preguntita, profesora, ya que vos estás con esto y vienen los alumnos, ¿verdad? Tu academia aquí, ¿verdad? Que se llama luego Patricia Flores, así Sí. danzas. ¿Quiénes vienen más? ¿Las chicas o los varones? Y acá las chicas, Las chicas. sí, ¿En las serio? chicas, sí. Pero en Hay- general es eso o aquí nomás, o en todas las academias de danza. suele Hay ser así? varones también, por supuesto que hay varones que bailan, pero siempre hay una tendencia de que las chicas vengan más a bailar. ¿En serio? Inclusive ¿Y qué nos pasa a nosotros los varones? ¿Por no, qué será eso? no, sí, pero no es que no haya, no es que Sí, no no, haya. no, yo sé que hay, ¿verdad? Porque si pero no- las chicas acuden más ¿En a las serio? clases. Inclusive la gente mayor también, siempre son las señoras que vienen más y los varones vienen un poco menos, ¿verdad? Pero Claro, vienen pero también. vienen también. Sí. Pero desde chiquitito o ya los mayores también vienen para la danza. Desde chiquititos y mayores. Acá tengo yo una franja así de edad de 3 a 90 años, podría decirle. Ya. En donde ofrecemos actividades de acordes con la edad. O sea que ahí los objetivos son diferentes ya en este Claro, sentido, objetivos ¿verdad? diferentes, exactamente. Tenemos también clases de yoga, clases de danza de salón en donde se enseñan ritmos latinos, rock, charleston, foxtrot, acrotelas. ¿En Y son serio? cosas que complementan, tenemos pole dance, otras cosas que Bueno, complementan eso me vas a tener el que explicarte y ofrecimiento. todos esos nombres, porque Eso. ese pole dance, etcétera, Sí, esas sí, cosas, sí, sí. yo ni ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a volver en el siguiente bloque y vamos a ir conociendo un poquitito más, ¿verdad? De lo que tenemos aquí en la Academia Patricia Flores Danzas. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en esta tarde en la familia. Y aquí estamos compartiendo con estos jóvenes que están en la Academia Patricia Flores Danzas. Y lo que acabamos de decir, profesora, ¿qué es lo que acabamos de ver nosotros? Esta linda representación. Vimos en la primera parte, el primer baile fue de la obra Don Quijote, la coreografía Cupido. Luego vimos Papaizán,
que bailó María Laura de la obra clásica Giselle. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir un poco aquí nuestra conversación, pero tenemos que presentar primero a estas jóvenes que están aquí ahora en este segundo bloque. Vamos a comenzar por aquí, ya que tenés el micrófono, ¿eh? Entonces te presentás y ¿hace cuánto tiempo que estás aquí también en la academia? Buenas tardes, mi nombre es Ana Paula Oreiro y hace 12 años aproximadamente practico danza y hace 4 años que estoy en esta academia. Hace 4 años, en esta academia. Sí. ¿Y desde dónde comenzaste? O sea, ¿qué estilos de danza? Y comencé con danza clásica y de a poco se me iban añadiendo más estilos. Pues normalmente se comienza con la danza clásica. Y dependiendo de lo que vos quieres hacer, pero normalmente las chicas comienzan con danza clásica y de a poco se le va añadiendo jazz, contemporáneo y otros estilos. ¿Y vos ya estás pasando por todas esos estilos? Unos cuantos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál te gusta más de todo? Y creo que el que más me gusta es danza clásica. La clásica. Y contemporánea. Ah, sí, contemporánea. Todos me gustan. Todo se representa. Bueno, vamos un poquitito más ahí también, así le conocemos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a toda la teleaudiencia también. Mi nombre es Sofía y, bueno, abierta a todas las preguntas que me quieras realizar. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que comenzaste vos? Bueno, lo mío es un poco simpático porque hubieron idas y venidas en mi vida en el mundo de la danza. Yo empecé siendo pequeña, como todas. Sí. Pero por capricho, cuando uno tiene 10, 11 años, le dice a la mamá, nunca más voy a ir, no quiero ¿Te sucedió saber. eso? Me ha pasado, le dije a mi mamá y mi mamá me enseñó una de las primeras grandes lecciones de mi vida, a ser consecuente con las decisiones que uno toma. ¿En serio? Cuando le pedí, pasando como 3 o 4 meses, volver a bailar, ella me dijo eso, ¿no? Porque hay que ser consecuente con lo que uno decide en la vida. No te perdonó, vio tu mamá. Di bárbaro. Mi papá quiso aflojar un poco. ¿Ah, sí? Pero digamos que mi mamá en la casa siempre ¿Y fue qué te la dijo que Sofi? Vos me dijiste nunca más, te dijo. Sí. Y entonces ahora me estás dijo, otra vez. Sí, pero eso es porque Dios quiere. Ah, sí. Y porque tengo un marido maravilloso que me apoya y me acompaña en todo momento y como él mismo se autodenomina mi fan número 1. En serio, qué bien. Y la danza para mí es un estilo de vida. La danza para mí es necesaria en todas las cosas que hago. Yo soy profesional, es decir, tengo una carrera universitaria, soy odontóloga y lo aplico en mi vida. ¿En qué momentos, en qué aspectos? En la postura, porque en la odontología trabajamos sentados y la ergonomía es lo principal. Y necesitamos una espalda fuerte, músculos fuertes para aguantar largas horas de trabajo. Claro. Y también tener esa delicadeza y esa paciencia con el paciente. Y yo lo utilizo mucho. También para mí es un desafío todos los días. Porque al haber elegido como carrera universitaria la odontología, uno es muy minucioso. Entonces uno busca la perfección en todo. Y aquí es donde yo me doy los golpes de cabeza, porque mis grandes maestras, que es la profe Patti, la maestra Teresa Capurro y la profesora Jazmín Santiago, me dicen que tengo que salir un poco de esa estructura tan perfeccionista y simplemente sentir y dejarme llevar. Porque para mí esto es un sueño realizado, para mí esta es una segunda oportunidad y una gran bendición, poder estar aquí. Quiere decir que vos lo tenías muy dentro. Pues yo veo cuando hablas, luego te manifestás, y vos sos medio artista hoy, ¿no? Yo creo que esa es la parte que me salva en el escenario, lo artístico. ¿En serio? Se te nota, no hace falta. La técnica estamos ahí procurando. ¿En serio? Sí. Qué bien, muy bien. Entonces Sofía, que también está. Después vamos a seguir conversando. Vamos aquí de este lado, entonces le tenemos, a ver, vamos a conocerte un poco. Buenas, yo soy Daniela Cristaldo y hace 2 años empecé a practicar danza. Pero comenzaste de cero hace 2 años o ya antes estabas... No, hace 2 años. ¿En sí, serio? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y cómo nos va? Porque los otros me dicen 11 años, 12, así. Y vos ya aquí entre las profesionales, así. Sí, primero me fue algo chocante cuando entré, porque en realidad todos eran muy profesionales y yo nunca había hecho ningún curso cuando era pequeña, pero después me fui adaptando y me acostumbré y me di cuenta que sí me gusta y eso, lo disfruto mucho. Claro.
¿Y ahora en qué etapa estás? Si hace 2 años que estás practicando esto. La verdad que yo empecé con jazz y contemporáneo Sí. y este año empecé con el ballet clásico. O sea, cada año más o menos uno va subiendo a otra etapa, ¿o no? No, primero... Su caso es particular porque Sí. inició hace 2 años, ¿verdad? Ya, Entonces ya. No tiene por allí esa graduación que han tenido las otras. Claro, por eso justamente. Ella entra con, como estuvo diciendo, con contemporáneo, jazz, y después se dio cuenta que le gusta y que el ballet es muy importante, padre, Sí. para todas las otras disciplinas. Cuando me Entonces, decís ella ballet, entra. ¿de qué me estás hablando? ¿De lo clásico? Ballet clásico, exactamente. Ah, el clásico. Es el clásico Con es la razón, base. porque aquí me estaba diciendo justamente, Ana Paula me decía, ¿verdad? Que te gusta mucho más pero es lo básico. Lo entonces, básico, ¿verdad? para Hay todo que tipo de conocerlo. danza, padre, para todo Ya, tipo de danza. ya. Y si uno, por ejemplo, es medio pisachongo, yo le digo, o sea, no tiene todo eso. Yo, por ejemplo, a mí la cuestión de baile, cero. Pero eso que se puede... Claro, le va a se puede ayudar aprender. mucho, claro. Con las técnicas. Beca, está becado. Beca. Bueno, muchas gracias. Una beca ya me gané. Ustedes son testigos, ¿verdad? Bueno, pero vamos un poco de nuevo contigo. Y entonces, en estos 2 años, ¿y qué tal? Y vos, ¿cómo, o sea, lo sentís por vocación? Por eso que venís ya un poco más grandecita, ¿verdad? Sí, yo cuando era pequeña no, es que me llamaba mucho la atención y así un día decidí que tenía que intentarlo y entonces vine y me gustó. En serio. Que es muy trabajadora. Ya, y bueno, o sea que el Trabajadora. trabajo, ¿verdad? Del Sí, sí, empeño, sí. ¿verdad? Y va logrando. Sí. Ana Paula, vamos a seguir un poco contigo ahora. ¿Y qué tal en tu casa? ¿Qué dicen tus padres, tu mamá, tu papá y eso con respecto a esto? ¿Te Y- acompañan? ¿Les gusta? ¿Eh? Y a mi mamá le gusta mucho, o sea, le gusta que yo siga esto y, por ejemplo, si yo le digo, ma, hoy no puedo faltar, ella me dice, no tenés que faltar porque si faltas un día, después ya no te vas a querer ir más. Y a mi mamá le gusta que haga esto porque piensa que es algo saludable, que me ayuda mucho con mi desempeño, con mi cuerpo y también porque es algo donde me puedo venir a liberarme. Claro. ¿Y esto no te roba mucho tiempo de estudio? ¿Vos qué estás estudiando? ¿Cómo Yo estoy estudiando, estoy en mi último año de colegio. El tercero de la media. Sí. ¿Y sos buena alumna? Ahí estamos. Eh. Pero no es que me roba, o sea, Claro, tengo claro. bastante Organizado. tiempo, pero eso depende ya de cómo cada uno encuentre su tiempo y sepa O sea, cómo se organiza, utilizar. ¿verdad? Y Sí. sepa utilizarlo, ¿verdad? Sí. O sea, vos te parece que te utilizas bien, ¿verdad? Tu tiempo. Bueno, pero atención, tu estudio también Sí. en el colegio. ¿Y después qué vas a seguir? ¿Vos pensás también una carrera diferente de esto o...? Y la verdad que yo todavía no tengo muy en claro lo que va a seguir, pero yo también como ella estoy siguiendo el cursillo de las materias complementarias, que es para ser profesora de danza. Ah, ¿en serio? Y puede ser que algún día pueda ser profesora. Y también me gustaría, no sé si se podría, pero me gustaría seguir con la danza de forma profesional. Bueno, aquí vas a hablar después con tu profesora. Claro que sí. Vamos a seguir un poco con Patricia sobre esto mismo que estábamos... Sofía. Sobre esto mismo que estaba hablando aquí también Ana Paula. Porque vos ya tenés tu profesión, vos ya sos, dijiste, odontóloga, tenés tu familia, tu esposo. ¿Y qué tal? ¿Cómo combinás todo esto? Y no es fácil, pero cuando hay amor todo se puede. Claro que de repente hay momentos en los que uno siente el llamado de la responsabilidad laboral, pero sobre este hombro tengo la responsabilidad laboral y sobre este hombro la responsabilidad de estar aquí. Porque esto es algo que yo decidí, esto es algo que yo quiero para mí, es algo que yo necesito en mi vida. Claro. Entonces, como sea, tengo que encontrar el tiempo y el momento para poder coordinar. Para mí ambas cosas son muy importantes. Es una de las cosas, es una de las ventajas y virtudes que te da el ballet, que es la responsabilidad, el sentido de la responsabilidad y la dedicación a lo que uno hace. Claro. Y por sobre todo, darle importancia a las cosas en las que uno se compromete. Si uno se compromete con algo, tiene que seguir hasta el final sin importar las otras cosas. Como dice mi gran maestra Teresa, no hay excusa.
Si uno quiere, puede. Claro. Y no hay excusa. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí compartiendo desde la Academia Patricia Flores Danzas. Vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí compartiendo este día con toda la familia, con la Academia Patricia Flores Danza. Profesora, ¿qué es lo que acabamos nosotros de ver en este momento, la presentación que hicieron estas chicas? Vimos una coreografía de danza jazz en donde tiene un fragmento también del video de Michael Jackson. Representan seres oscuros ellos. En esta coreografía tienen movimientos fuertes y
Esa es la temática de esta coreografía que vieron. Luego van a ver lo opuesto. Ya. ¿Qué es lo que a los jóvenes, hablando de eso, de seres oscuros, eso? Seres oscuros. Eso pero les gustan a los jóvenes, eso. ¿Cómo están con esto? Es algo que está presente. ¿Ah, sí? Es algo que está presente. No nos libramos de eso. Por eso digo. Entonces representamos, en el siguiente bloque van a ver en danza sí. contemporánea, si esto fue seres, digamos, oscuros, fue parte de una obra, ¿verdad? Entiendo. La antítesis son, digamos, seres blancos. Ah, ya, en donde sí. bailan con cierta fluidez dentro de su espacio. Entiendo. Bueno, vamos ahora a conversar aquí con las niñas. Estas niñas que van a conversar conmigo son las más pequeñas, ¿verdad? Que están comenzando. Primero tu nombre, ¿hace cuánto tiempo que vos estás aquí practicando la danza? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Samira Figueredo. Estoy muy feliz por estar acá con ustedes en este programa. Y yo desde este año ya estoy acá. ¿En serio? Y la verdad que me cuesta un poco, pero estoy tratando ¿Ah, sí? de... ¿Qué es lo que más te cuesta, Samira? Y Daniela, acordarme Samira, los pasos, estar al ritmo de la música, pero estoy tratando. Sí, no, y todo va a ser después de esfuerzo, ¿verdad, Samira? ¿Y vos qué grado estás, Samira? Yo estoy en sexto. Sexto grado. ¿Y tenés otras compañeritas que te acompañan? Y sí, ahí está Micaela y Paloma, después ellas se van a ¿Ustedes todas son presentar. compañeras del mismo colegio? No, yo soy de otro colegio, pero... Compañeras de danza. Por eso, compañeras de danza, pero yo te estaba diciendo así compañerita de tu colegio, por ejemplo. ¿No? Pero hay alguna también que está en tu colegio. Y no, Aquí no, contigo, por lo menos aquí en este lugar, solamente que tienen otro lugar. Bueno, y aquí tu nombre. hola, buenas tardes, yo me llamo Micaela Estigarribia y yo estudio danza desde los 3 añitos, que 9 años ya estoy acá. Y la verdad que cuesta un poco aprender todas las cosas y eso. Pero ya 9 años, entonces te súper mueves bien vos entonces, ¿verdad? Vamos a ver después, en tu danza. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que fuiste haciendo? Y a los 3 años pero ya entendías lo que estabas haciendo. ¿No? Yo me movía nomás. Te movías nomás, pero te enseñaban. Tenía mucha paciencia contigo entonces. Sí. ¿Y desde cuándo más o menos vos comenzaste así a darte cuenta que te gustaba la danza? Por eso que seguís todavía, ¿verdad? Desde los 6 añitos que ¿Ah, me sí? encantó lo ¿Ah, que sí? me quería quedar. Ya se entiende. ¿Y qué bailabas a los 6 años? Y yo siempre seguí danza clásica, pero Ah, después danza. ahora estoy en jazz contemporáneo y esas cosas. Ahora. Ya. ¿Y eso de repente nomás te surgió vos decir quiero hacer este estilo de danza o es luego parte de tu formación y de tu etapa? La verdad los dos, porque Los dos. es parte de hacer esas cosas. Sí. Y a mí, por otra parte, a mí me encantaba también esas cosas. Y decime un poco, Micaela, sobre todo tus padres, ¿cómo te acompañan? ¿Les gustan tus padres? Ay, Ellos están Mis entusiasmados. padres les encanta. ¿Ah, eso, sí? Les encanta. Eso bueno, es como que yo, por ejemplo, antes mi mamá decía, yo mi hijo nunca pude bailar y entonces andaba a bailar. No, sino a mi mamá también le encanta eso. Y siempre ¿Ah, que sí? ella quiso bailar, pero no pudo. En serio. Entonces bailaba, ¿verdad? Como otro decía, yo no fui para y mi hijo andaba y hice para y dice. No, así no. Bueno, vamos a hablar entonces con tu compañerita. Pasarle por el micrófono y así entonces vamos presentando. Buenas tardes, yo soy Paloma Florentín, tengo 12 años y practico danza desde que tengo 3 años. 3 años también, Paloma. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta, Paloma? A mí siempre me gustó la danza contemporánea, pero desde este año recién estoy empezando a practicar. Me gusta la danza clásica, pero no tanto. Claro. Hay veces no me decido si me gusta la danza, porque, bueno, digamos que no sé lo que yo realmente quiero. Todavía, Pero yo claro. sé que a mí me gusta la danza y es parte de mi formación como persona. Y me sirve tanto en el colegio como acá, o sea. ¿Y qué tal vos, Paloma, en el colegio? ¿Sos buena alumna, veo? No, ¿Cómo es? Así vio luego. más o menos no. Así. Te agradezco tu sinceridad. ¿Pero por qué? ¿Te falta más empeño? ¿Qué? ¿O te gusta más la danza? No, digamos que en los dos estoy floja. Así, Sí. tenés que hacer un poquitito más de esfuerzo. Sí. Qué espectacular. Pero ¿te parece que la danza te enseña? Porque se necesita disciplina. ¿Eh? Y es que tenés que
trabajar bien, ¿verdad? En serio sobre la danza o cualquiera de las cosas. Sí. Si uno estudia matemática, ¿verdad? Tiene que hacer ejercicio. Si estudia danza, tiene que hacer ejercicio. En todas partes, ¿verdad? Bueno, muy bien, profesora. Y con respecto a los chicos que justamente, porque aquí me estaban diciendo que vienen de los 3 años, tienen todo un equipo, un plantel. Sí, tenemos un plantel, exacto. Sí. Un profesor dedicado. ¿Y cómo a la comienzan? parte- ¿Cuál es un poco la técnica así para comenzar con estos más pequeños? Siempre comenzamos con, en la parte inicial tienen expresión corporal, que es una iniciación tirando a la parte de ballet. Acá nosotros tenemos principalmente 3 técnicas, ballet, contemporáneo y jazz. Son 3 técnicas que se complementan entre sí, porque el contemporáneo tiene un poco de ballet, jazz es lo que es contemporáneo en sí. El jazz también utiliza un poco de las otras, pero lo que primero hacemos es ballet. Claro. Como primero, porque el ballet sirve para todas las otras Exacto, disciplinas. eso me estaba diciendo. Y de ¿Cuál es la repente- riqueza, perdón, profesora? Sí. ¿Cuál es la riqueza eso del ballet? Por eso es que sirve para todas las otras disciplinas también. Y es una disciplina muy exacta, muy exacta, donde se necesita limpieza, cada movimiento tiene su forma de hacer, hay líneas que seguir, no es más o menos, son líneas que uno tiene que apuntar a hacerlos perfectamente, que luego se utiliza en las otras. Y ya hay cosas ya incorporadas que uno trae del ballet que hace que otros ritmos tengan una calidad de movimiento diferente. Claro. Ya las posturas están, las líneas ya están fijas, es diferente. Ya. Yo también estuve bailando danza de salón, ¿verdad? Sí. Soy profesora de danza de salón. ¿Qué es danza de salón? Todo lo que es ritmos latinos, tango, rock, y bailé mucho salsa, tango, y me ayudaba porque yo ya estaba colocada, mi espalda ya estaba puesta, la línea ya estaba en su lugar, es otra calidad de movimiento. Cuando uno tiene ballet, inclusive claro. La gente que hace paraguayo sí. tiene ballet como complemento, la gente que hace danza española tiene ballet como complemento. O sea, el ballet hay que amarlo. ¿En serio? Y hasta hoy día hago ballet, padre. ¿En serio? Sí, y hay gente que sigue igual, no importa que se dediquen a otra cosa, igual ya tienen como forma de mantenerse, hacer ballet. Claro, hay mucho, ahora se habla mucho de ballet para adultos. ¿En serio? Ahí uno puede hacer ballet, uno puede hacer danza de salón, uno puede, bueno, lo que quiera. Claro. Bueno, muy bien, así entonces estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos compartiendo con estos jóvenes, también con la profesora que está al frente justamente de la Academia, Patricia Flores Danzas. Entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here? And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide, and I won't go
Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes. Ya casi estamos finalizando nuestro programa, nuestra visita que estamos haciendo aquí a la Academia Patricia Flores Danzas. Y estamos con estos jóvenes y justamente ellos también quieren dejarnos un mensaje, ¿verdad?, a nuestra familia. Es tan importante tantos de los valores que nosotros encontramos en este esfuerzo, en esta disciplina, en esta lucha, siempre por mejorar, ¿verdad? Aquí mejorando el cuerpo, también uno mejora la mente, mejora también en el espíritu, todo lo que significa el arte que nos complementa a nosotros. Y por eso que es tan importante desde pequeñitos, desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes y hasta la edad nuestra, un poco más adulta, ¿verdad? Que siempre estemos en este camino y en este ritmo. ¿Qué es lo que hemos visto, profesora, recién? Lo que hemos compartido con estas chicas que han danzado tan bien. Sí, vimos seres blancos ahora, en donde utilizan la técnica de danza contemporánea y vemos otro tipo de calidad de movimiento, otra fluidez dentro de un espacio limitado. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a comenzar entonces con algunos mensajes que ellos quieren dejarnos a cada uno de nosotros. Yo el mensaje que quiero enviar a los jóvenes es el de en todas las cosas que hacemos y que nos gusta perseguir siempre la excelencia, aunque sea difícil, por lo menos tratar de llegar ahí. O sea, la excelencia en la danza, por ejemplo, Sí. que vos estás haciendo, ¿verdad? Sí. Eso es a lo que trato de llegar. Sí, qué bueno. Bueno, vamos un poquitito aquí. Desde mi propia experiencia, desde mi humilde experiencia, es la perseverancia. Porque un tropiezo no es caída. Y como dice un queridísimo amigo y también maestro que me tomó de la mano y me preparó mucho también, que es el profesor Rubén Vistoso, querer convencido de poder. Ya, o sea, se puede con eso. Bueno, ahí nuestra niña, sí. Y yo solo quiero decirles que se animen y es mejor si son chiquitos, como Mica y Paloma que empezaron desde los 3. Y si sos grande no importa, igual hay que tener fuerza y venir y probar. Y si no te gusta clásico igual, tenés que probar contemporáneo, cualquier otra cosa. Porque yo sé que a ustedes les va a gustar esto y es increíble. O sea, que te guste al final, ¿verdad? Hasta que encuentres. Muy bien, tu mensaje. Bueno, yo les quiero transmitir que el esfuerzo es algo muy importante porque es para salir adelante y en la danza también es muy importante y que no hay que rendirse y si uno trabaja duro puede lograrlo todo. Vos 2 años me dijiste que estabas, ¿verdad? Sí. O sea que estás haciendo mucho esfuerzo. Sí, sí. Te felicito, muy bien. Vamos aquí ahora. Yo quisiera añadir también que es importante, muy importante, descubrir lo que a uno le gusta y más que nada perseguir eso siempre, cumplir tus sueños y siempre enfocarte en llegar a una meta y no desviarte nunca de ella. Qué lindo eso, ¿eh? Cumplir tus sueños, ¿verdad? Buscarlo. Muy bien. Bueno, una de las cosas más importantes sería la responsabilidad de hacer las clases, tratar de lograr siempre lo que te propones y siempre procurar salir adelante, lograr más cosas de lo que vos podés o cosas así. Muy bien, entonces también es la lucha continua. ¿Y vos, niña? María Laura. Algo también es la disciplina, que es algo muy importante, porque sin disciplina no hay nada, porque hay que venir a las clases, hay que hacer todo, hay que organizarse, los tiempos, y solo se va a poder con disciplina. Claro, muy bien, la disciplina. ¿Y? Mica. Yo voy a transmitir el gusto, porque vale la pena si a vos te gusta hacer lo que estás haciendo. Por ejemplo, el ballet. Vos tenés que hacer si a vos te gusta. Y más que nada tenés que hacer, porque vale la pena en serio. Te divertís muchísimo. Muy bien, entonces así estos jóvenes que nos dejan estos lindos mensajes, ¿verdad? Para nuestra familia, para los papás, para las mamás también, que tienen que seguir acompañando a sus hijos. Y como siempre en nuestro programa nosotros concluimos con una cita bíblica y así podemos reflexionar un poco, animarnos, fortalecernos desde Dios, porque sabemos que estos valores, que la disciplina, lo que decían, el buscar
nuestros sueños, cumplir la perseverancia que decían también, ¿verdad? El esfuerzo, la lucha, en fin. Todos estos valores son tan importantes, pero lo vamos a conseguir en la medida en que estamos súper motivados. Y la motivación más fuerte y mayor que podemos tenerla es justamente desde Dios. Nosotros leemos en esta oportunidad del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18, en el versículo 6. Es muy interesante, después de la guerra de Goliat con David, como David, siendo pequeño, sin embargo, vence a un gigante, a un coloso. Y después entonces viene la alegría, evidentemente, cuando nosotros vencemos, cuando nosotros luchamos con ese esfuerzo y conseguimos nuestro objetivo. Dice: asimismo, cuando volvió David, después de haber dado muerte al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando, danzando y mostrando su regocijo con panderos y sonoros. Las mujeres en sus danzas cantaban y repetían estribillos: Saúl mató a 1000, David a 10.000. Es interesante entonces aquí cómo nosotros estamos encontrando, ¿verdad?, esta reflexión tan interesante. Después de haber vencido justamente al coloso, después de haber vencido a Goliat, es el pueblo que se regocija. Así también, cuando nuestros hijos, cuando los jóvenes vencen a alguien que parece que es un coloso, un gigante, que se nos queda tan grande y parece que es tan difícil de vencerlo. Sin embargo, después es una alegría de toda la familia, es una alegría de toda la comunidad. Cuando lleva la patotero cueran, bueno, y estas son las oportunidades hermosísimas, ¿verdad?, que se nos ofrecen. Son las academias, son los lugares donde nosotros podemos encontrar momentos tan importantes para la formación y lugares tan importantes para la formación de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. Y así entonces, en este domingo nosotros nos estamos despidiendo de todos ustedes, deseándoles que tengan un buen domingo y que la bendición del Señor descienda sobre sus familias y descienda especialmente sobre todos nuestros niños y sobre todos nuestros jóvenes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen domingo. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de